si vas al monte no me traigas caña verde, que estando me cachintando saltóme una chispa al dengue. Cuando pase per cauneu, dixe al macho delantero, ay, las fichas de Patricio no son pa ningún vaqueiro. Y ahora demos media vuelta, ya cambiemos de cantar. Las fichas de don Patricio una brañan de entremechiaré. Mocinos de la Peral, que venís a hacer al puerto, vamos a ver las vaqueiras. Vamos a ver las vaqueiras como revuelven el cuecho. ¡Ay, grande! Muy bien, Javi. Laude. ¿Qué tal, hombre? Bueno, Bien. está ahí tierra vaqueira, está claro. Y a tierra vaqueira. Esto y lo que toca. No solo esto, sino lo que hay alrededor. César, a ti lo vaqueiro también te toca desde casa. Sí, Tu padre era vaqueiro. mi padre era del Abedul, vaqueira. ¿Y por qué fue para Madrid? Pues con 18 años marchó para Madrid, se colocó de mozo de estación y estuvo 50 años allí. Casóse con mi madre, madrileña, y me tuvieron a mí en Madrid, pero con 4 años me trajeron para acá. Los veranos para acá. Sí, sí. Mi abuelo Toxos del Abedul, de los Toxos del Abedul, me enseñó a hacer todas las cosas que hacían en casa, cababruñar con los fierros planos, sucir las vacas, hacer balagares, de todo. Todo lo que se hacía en casa lo hacía yo. Porque además tenía una abuela, Rogelia, que era muy sargento, y lo primero que decía es que aquí no viene nadie a comer sin trabajar. A veranear. Eso. Y entonces, de pequeño, con 10 años, con las ovejas y las cabras para la Sierra La Cabra, para el Bedular y el Monte del Abedul. Tengo 84 años y me prejubilé con 60 al cumplir 35 años de servicios como profesor y me vine, nada más prejubilarme, me vine a vivir aquí, porque Madrid, aunque soy madrileño de nacimiento, pero de espíritu soy asturiano, soy vaqueiro. Y muy vinculado también a la canción, tú, ¿no? Sí. Tuviste momentos importantes en tu vida musical. Estuve en Madrid, pertenecía a la orquesta de Manolo Gracia, de Radio Intercontinental. Tuve un contrato para ir a Alemania a cantar 6 meses, pero me lo estropeó mi padre, que era menor, y no me dejó. Me dijo que a estudiar, que era lo mío, y que nada estudiaste de canción. ¿Y fuiste maestro? Fui maestro, tengo 3 carreras, soy maestro titular, soy licenciado en filosofía y soy psicólogo. Y músico. Y cantante. Músico, bueno, de afición, músico de afición. ¿Qué cantabas en Madrid, sobre todo? Boleros, boleros. Boleros. Sí, sí, Bueno, pues a ver, échanos uno, ¿no? boleros. Bolerín. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero yo quiero olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. La música es que es muy especial, la música hay que sentirla. El bolero, además, no es... hay que decirlo en vez de cantarlo. El bolero es sentimiento. Entonces hay que volcar ese sentimiento en la canción. No tiene más truco que eso. Josefina y Javi y José Antonio, ¿conocisteis, coincidisteis los 3 dando clase con Anabel Santiago? Sí. Oye, Josefina, ¿y a ti gústate, además de la tonada y tal, gústate también, trabajes
también recuperando, que es tan importante cuando nos cruzamos con alguien de Romandela, que se preocupe de la investigación, de buscar Yo, mira, romances y buscar cosas. bueno, yo desde muy cría, yo siempre tuve una inclinación tremenda por por todas las tradiciones. Me puedo definir como que soy un amante de las tradiciones. Entonces, mira, luego la influencia que tiene lo que vives en casa. Yo me acuerdo de estar en la tierra sallando patatas y venir para casa para escuchar un programa que era la Asturias Popular, que cantaban tonada y tal, y bueno, era guapísimo aquello. O sea, yo fue lo que viví, porque mi padre y mi madre cantaban los dos muy bien, y entonces, pero a mí siempre me gustó. Y te puedo decir que el primer sueldo que gané, fíjate, fue en el año 73, el primer sueldo que gané compré un radiocassette. Y resulta que compré el radiocassette y no había cintas, no encontraba cintas por ningún sitio. Yo quería buscar cintas porque digo, yo quiero cantar tonada. Y bueno, nada, así empecé. Luego a mí me gusta mucho, estoy en un grupo de baile, me gusta mucho el baile, me gusta mucho cuando cantan canciones, digo, uy, esta la escuchaba yo en Urria o en el Valle o en las fiestas de Somiedo. Ya sabes, el folclore y Belmonte y Somiedo están muy unidos por el folclore y las canciones, que bueno, es muy parecido todo. ¿Y los romances? Uy, ¿Para escucharte alguno ahora sí que tengas? Bueno, pues mira, yo los romances me encantan. Si quieres que te cante uno... Por supuesto. Queremos todos, ¿no? Javi, César, José Bueno, Antonio. pues voy a cantar uno que lo cantaba una de mi pueblo que se llamaba Lidia y cantaba muy bien. Y era, estando la Catalina sentadita en su laurel, con los pies a la frescura, con los pies a la frescura y viendo el agua correr, vio venir un soldadito del rey. Dios guarde la Catalina, Dios guarde la Catalina y el soldadito también. Soldadito, soldadito, preguntas le voy a hacer. Si ha visto usted a mi marido, si ha visto usted a mi marido y en el servicio del rey. Si usted me diera las señas, quizá le conoceré. Mi marido es alto y rubio, mi marido es alto y rubio, colorado como usted. Y al lado derecho lleva 3 ramitos de laurel. Uno se lo dio la reina, uno se lo dio la reina y otro se lo ha dado el rey. Y otro se lo he dado yo, y otro se lo he dado yo cuando me casé con él. Siempre me gustaron todas las tradiciones y me gusta que se recuperen esas, que no se pierdan. Claro, las cosas evolucionan y, oye, ya se funciona de otra manera, hay otra tecnología, pero bueno, hay que cuidar que esas cosas que tenemos ahí, el recuerdo, que no se pierdan. Y una de ellas, pues, es la gran riqueza del folclore que tenemos, concretamente Belmonte, Somiedo, esas canciones que cuando iban a cortejar, pues eran un poco picaruelas, o la piquilla que había entre los pueblos, a la entrada de este pueblo lo primero que se ve, bueno, muchas cosas de estas. Entonces a mí todo eso me encanta, y bueno, me pasa el tiempo, me falta tiempo. Ahora que estoy jubilada, me falta tiempo para recuperar todas esas cosas que añoraba y deseaba hacer. ¿A ti te gusta cantar otras cosas también? Sí. Gusta mucho también la música cubana, el son cubano. Sí, Todo lo que sea cubano te gusta. me gusta, mi hermano. ¿Qué cantante te gusta, mi hermano cubano? Compay, por ejemplo. Compay. Los clásicos. Compay, Bien. Y Benny Moré. también. Cántanos algo que te guste cubano. Pues venga, Chan Chan de Compay. Chan Chan de Compay, venga, vale. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí aquí ve, a Chan Chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayari, limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané,
llego a Cueto, voy para Mayari. Muy bien, Javi. Muy bien. Jolín, No, aquí porque tiene... esa faceta no la conocía yo, ¿Por qué tiene el sentimiento cubano metido en el cuerpo, chico? José Antonio, aquí tampoco se puede escapar la tonada, que la hay. Bueno, vamos a intentar hacer algo. Estando en la falda del monte, Grande. estando en la falda del monte, que el monte también tiene faldas, que el monte también tiene faldas. Estando yo de pasetor, se me escaparon las cabras.